Hola. Sí, a todas dos. Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, buenos días. Mi nombre es Catalina Montagut Cuello. Yo soy residente de pediatría de segundo año. Mi tutor es el doctor Pablo Vázquez. El día de hoy vamos a hablar de soporte nutricional con un enfoque al paciente crítico. Entonces, bueno, la desnutrición energética es un problema presente en los pacientes hospitalizados que se agrava en los niños críticamente enfermos, influyendo directamente sobre su mortalidad. La importancia de este tema viene a que en los últimos años el soporte nutricional ha encontrado un lugar prioritario dentro de las medidas que han permitido una mayor supervivencia y mejor calidad de vida de los pacientes. Y en los pacientes críticamente enfermos, pues hay diversas condiciones que lo hacen un poco más o particularmente vulnerable a la desnutrición y a la alta mortalidad. En primer lugar, el mismo proceso inflamatorio que ocasiona una respuesta metabólica principalmente que se caracteriza por gran pérdida proteica o hipercatabolismo, que ya vamos a ver un poco más en detalle. En segundo lugar, el ayuno que puede tener adicional, que puede ser durante la hospitalización, previo o posterior a una cirugía, que esto nos aumenta la noxa y además nos disminuye las reservas de proteínas y de grasas que tienen los niños. Y también la malnutrición de base y la predisposición a complicaciones y la mala respuesta que pueden tener que pueden tener los niños. Hay un gran porcentaje, los estudios dicen que aproximadamente entre el 20 y el 47% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo son niños que de por sí ya tienen una malnutrición de base. Y en ese porcentaje, aproximadamente el 13% se han reportado como obesos o sobrepesos en su admisión. Entonces, la malnutrición de base de por sí ya va a generar una respuesta inadecuada en el organismo contra la enfermedad, ocasionando malos resultados clínicos que predisponen a la infección, al desarrollo del fallo multiorgánico, puede prolongar la estadía en la UCI y ya vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que sucede y cuál es la respuesta al estrés. Entonces, el soporte nutricional debe formar parte de una estrategia terapéutica desde el inicio en todo niño que ingresa a la unidad de cuidado intensivo. Y hay tres objetivos grandes. Primero es identificar el riesgo o hacer una valoración adecuada, una valoración nutricional, evaluando los requerimientos, previniendo la subalimentación y la sobrealimentación. Y por último, trazar un plan de nutrición en el paciente pediátrico crítico, donde hay varios puntos importantes y son los nutrientes óptimos, el inicio temprano y oportuno, seleccionar la vía correcta, el monitoreo y el seguimiento del mismo. Entonces, la injuria en estos pacientes, o la injuria es entendida como todo tipo de agresión en el organismo, y lo vamos a dividir en dos categorías. Una que es mediada por un proceso inflamatorio, cuyo ejemplo es el ayuno, y otra que es mediada por un proceso no inflamatorio, inflamatorio, que ya son más característicos del paciente crítico, por ejemplo, las infecciones, el choque séptico, el trauma, las quemaduras, y esos dos tipos de injuria van a generar una respuesta metabólica que es distinta en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en el ayuno, lo que sucede es que, bueno, el paciente está en ayuno, se empiezan a movilizar un gran porcentaje de proteínas para garantizar el sustrato de glucosa, pero el organismo finalmente se va a adaptar y después de unos días el catabolismo proteico va a disminuir como una forma de protección para no agotar las reservas proteicas. Entonces, hay como un contexto hormonal de ahorro o de hipometabolismo, donde van a disminuir todas las funciones biológicas para evitar el autoconsumo con bajos niveles de hormonas anabólicas y sin respuesta excesiva de las hormonas catabólicas, que es lo que lo diferencia de un proceso mediado por inflamación, donde hay un exceso de hormonas catabólicas, y el problema es que este catabolismo proteico solamente va a cesar cuando se disminuyan o se controlen los mediadores inflamatorios. Y como respuesta al estrés, pues hay una serie de reacciones, sobre todo en los carbohidratos. Aumenta la gluconeogénesis, disminuye la captación periférica de glucosa, es decir, va a haber una resistencia periférica a la insulina. Todo esto va a llevar a una hiperglicemia, que es la que vemos en condiciones de estrés. En las grasas va a haber un aumento de la oxidación de grasas, de la lipólisis, y digamos que acá lo más importante es a nivel de las proteínas, cuyo catabolismo va a haber una gran degradación, va a haber una importante degradación de proteínas, y esto nos va a llevar a perder la masa magra. Son pacientes que clínicamente pueden perder peso rápidamente dependiendo del tiempo de exposición al estrés, y nos puede causar un balance nitrogenado intensamente negativo.
Y vamos a ver acá un poco más en detalle. Entonces, ya sabiendo que hay un proceso mediado por inflamación y uno no mediado por inflamación, entonces hay dos fases como cronológicas importantes para entender en la respuesta metabólica. La primera fase es la fase hipodinámica, que es inmediata de 12 a 24 horas hasta 48 horas máxima, dependiendo como de la magnitud y la severidad del daño. Y acá va a haber como una intensa actividad simpática, tratando como de garantizar la perfusión a órganos vitales. Entonces, el objetivo de esta fase es como intervenir y estabilizar la perfusión y el consumo de oxígeno, y es como lo que marca el final de esta etapa. Acá el soporte nutricional, digamos que no tiene tanta relevancia, ya que el cuerpo está como dedicado a garantizar la perfusión, pero lo importante es la siguiente fase, que es la fase hipercatabólica, que se presenta después del segundo día post-injuria hasta los 7 días aproximadamente. Sin embargo, esto no es que se termine la fase este día, porque si hay una nueva noxa, si hay una cirugía, una infección que se presente durante esos días, pues estas fases se van a repetir una y otra vez. Y en esta fase hipercatabólica, como su nombre lo dice, es la fase donde ya aumenta el consumo, aumenta el gasto cardíaco, todo empieza a aumentar, y ahí es cuando vemos que clínicamente el paciente puede perder pues, masa magra o peso rápidamente. Entonces, antes se decía en las guías ASPE en 2009, que es un gran punto de referencia para nosotros, recomendaban que cuando el niño ingresara a la unidad de cuidado intensivo se debía realizar un tamizaje de riesgo nutricional, y teníamos todas estas herramientas que nos ayudan a identificar un riesgo como tal, como su nombre lo dice. Sin embargo, se han hecho varios estudios y en las últimas guías del 2017 se concluye que ninguna de estas herramientas de tamizaje nutricional podrían recomendarse en la práctica clínica, aunque actualmente no hay un consenso no hay un consenso como tal acerca de la herramienta que debemos usar. Para la valoración nutricional se recomienda realizar las puntuaciones Z utilizando las tablas de la OMS, peso para talla, peso para la edad en caso tal de que no tengamos disponible la talla, y sobre todo en niños más grandes el índice de masa corporal, y esto se debe hacer en todos los pacientes que ingresen a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, luego de hacer la valoración nutricional inicial, nosotros el siguiente paso es saber cuánta energía requiere ese niño, calcular los requerimientos energéticos, y para esto utilizamos el gasto energético en reposo, que el gasto energético en reposo es la cantidad de calorías requeridas por el cuerpo en reposo durante un periodo de 24 horas y representa aproximadamente el 70% del gasto energético total, y es la suma de la tasa metabólica basal más la termogénesis endógena producida por los alimentos. El patrón de oro para medir el gasto energético en reposo es la calorimetría indirecta, sobre todo en paciente crítico. Sin embargo, esta no, es muy costosa, no la tenemos disponible en los centros. Entonces, lo que utilizamos nosotros son las fórmulas de Schofield, que vamos a ver a continuación. Entonces, el cálculo con Schofield se puede hacer con el peso o con el peso y la talla. En caso de que no tengamos disponible la talla, se puede hacer solamente con el peso. Es diferente tanto para niños como niñas. Y según el estado de estrés del paciente, el grado de estrés metabólico, se puede hacer un ajuste por 1.1 y 1.2. Sin embargo, estos parámetros no están bien definidos para decir como qué paciente es el que se debería hacer el ajuste por 1.1 y qué paciente se debería ajustar por 1.2, sino que es algo muy subjetivo dependiendo de uno estimar como qué grado de estrés metabólico podría tener el paciente. Entonces, bueno, idealmente en la primera semana debemos lograr por lo menos el 70 al 80% de los requerimientos del gasto energético en reposo calculado, debido a que una subalimentación provocaría una falla pues en cicatrización de heridas, hay mayor riesgo de infecciones, hay mayores secuelas en los pacientes, puede haber deterioro cognitivo y aumento de la mortalidad, y además se puede prolongar la estancia en la UCI. Y también es muy importante que en esa primera semana no sobrepasar el 100%, ya que una hiperalimentación también puede llegar a causar cosas indeseadas, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, colestasis, esteatosis hepática, y también prolongar la estancia en la UCI. Entonces, voy a hablaros un poco de las generalidades del aporte de los macronutrientes, y ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio detallado
para ver específicamente cómo se deben calcular. Entonces, lo más importante de los macronutrientes es el aporte de proteínas. Es lo primero que nosotros debemos calcular cuando pensamos en macronutrientes. ¿Y por qué es tan importante? Por la respuesta metabólica que les contaba ahora, en el que el balance negativo de proteínas puede resultar en una pérdida de la masa muscular magra y se asociaba a malos resultados en pacientes críticamente enfermos. En las últimas guías ASPEN 2017 nos hacen mucho énfasis en las proteínas y nos recomiendan un consumo mínimo o un aporte mínimo de proteínas de 1,5 gramos por kilogramo al día. Sin embargo, en la literatura vamos a encontrar que puede ir desde 1 hasta 4 aproximadamente. Y es importante saber que en lactantes y sobre todo en niños más pequeños, la ingesta óptima de proteínas necesaria para lograr un equilibrio positivo puede ser un poco, o no, es mucho mayor. Con respecto al aporte de carbohidratos, recordemos que la glucosa es necesaria para reparar tejidos lesionados y que además es el sustrato esencial que utiliza el cerebro, los glóbulos rojos y los órganos vitales. Y los requerimientos de glucosa se deben administrar según la edad. Acá sí es muy específico, sobre todo por el flujo metabólico, que ahora vamos a hacer un ejercicio como les contaba. Y las variaciones en la glicemia son muy importantes tenerlas en cuenta porque la hiperglicemia es un factor que aumenta la morbimortalidad, puede llevar a efectos adversos, y la hipoglicemia también sabemos que puede causar, entre muchas cosas, daño neurológico. Los lípidos, lo que sucede a nivel de estrés que ya les contaba, que aumenta la lipólisis y la beta-oxidación, es decir, el recambio del metabolismo lipídico está acelerado, la demanda está aumentada, van a disminuir los depósitos de grasa y rápidamente podrían aparecer un déficit de ácidos grasos esenciales, así como trombocitopenia y también susceptibilidad a infecciones y todo lo que esto trae detrás. Los requerimientos de lípidos se inician inicialmente a 1 gramo por kilogramo día, se van avanzando cada 24 horas hasta 2 a máximo 4 gramos kilogramo al día. Y siempre se debe hacer monitoreo de trigliceridemia, función hepática, que también ya vamos a entrar en detalle. Vamos a empezar con nutrición enteral. La nutrición enteral está indicada en todos los pacientes que no cubren el requerimiento energético proteico con una alimentación natural, es decir, por vía oral natural, cuyo tracto gastrointestinal es funcionante. Esta es como la indicación más grande y de aquí pues se van a desplegar muchas indicaciones ya específicas según grupos y según subgrupos que ya voy a mencionar también, pero esta es la indicación grande. Siempre se prefiere el inicio temprano, ojalá dentro de las primeras 24-48 horas que pase la fase hipometabólica que mencioné anteriormente. Es el método preferido siempre y cuando se pueda. ¿Por qué? Porque respeta las funciones digestivas, tiene menos riesgo de complicaciones, disminuye la posibilidad de translocación bacteriana, favorece el trofismo de la mucosa, estimula mecanismos neuroendocrinos, ¿verdad? Tiene muchas ventajas, además no requiere técnicas de asepsia complejas, puede contribuir al mantenimiento de la respuesta inmunitaria también y puede ser utilizada en centros de menor complejidad y es menos costosa también. También es segura en niños críticamente enfermos, los que requieren medicaciones vasoactivas también es seguro y el principal factor que la limita es la intolerancia, que antes se decía que para medir intolerancia debíamos medir volumen residual gástrico, que cada vez está más en desuso, en realidad ya no se mide, sino que miramos clínicamente qué nos muestra el paciente para pensar en intolerancia: distensión abdominal, diarrea, vómitos, regurgitación. Dentro de las indicaciones específicas que se despliegan de la principal de un tracto gastrointestinal funcionante, hay varios grupos grandes, no voy a leer una por una, sin embargo, les voy a mencionar como la agrupación grande, y es que pacientes que tengan dificultad para la ingesta, donde se encuentren alteración de la succión y deglución, alteraciones estructurales tanto orofaciales como esofágicas, alteraciones neuromusculares, pacientes críticos que no puedan alimentarse naturalmente o que, por ejemplo, estén ventilados. Otro grupo grande son los que tengan aumento de los requerimientos energéticos proteicos, por ejemplo, los pacientes quemados, desnutrición severa, y aumento de las pérdidas, por ejemplo, como en la falla hepática. Y por último, cuando el paciente no tolere el ayuno prolongado, como en enfermedades metabólicas, el glucogenosis, o cuando el ayuno trae consecuencias, cuando el ayuno prolongado trae consecuencias para la patología de base, como en la insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, entre otros. La contraindicación más importante es la obstrucción intestinal.
Y las otras estarían hilio mecánico paralítico, todas las patologías sangrantes del tracto gastrointestinal, toca individualizarlas, las malformaciones de la pared, pacientes que estén inestables hemodinámicamente, que hayan perdido los reflejos protectores de la vía aérea. La forma de entrega en la nutrición se refiere al sitio anatómico por donde va a ser entregada la nutrición. Esta puede ser gástrica o puede ser pospilórica y la elección depende del sitio, depende de la integridad del tracto gastrointestinal y del riesgo que tenga de broncoaspiración. Y la ruta de administración se refiere al tipo de dispositivo por donde se va a inflar la nutrición. Puede ser por medio de sondas o de ostomías, dependiendo del tiempo previsto para la alimentación. Entonces, las formas temporales, las ondas temporales, que son menores a 3 meses de duración previstos, tenemos la forma de entrega gástrica, que es por sonda orogástrica o nasogástrica, que en realidad es la más fisiológica, toleran mayores volúmenes, estos pacientes tienen menor incidencia de diarrea, preserva la función antibacteriana de la acidez gástrica, que es un punto muy importante, y digamos que la desventaja de esta forma de entrega sería que tienen más riesgo de broncoaspiración por estar más alto y podría llegar a favorecer el desarrollo de sinusitis y la otitis media. La forma de entrega pospilórica con ruta de administración, que puede ser o nasoduodenal o nasoyeyunal, transgastroyeyunal, están indicadas sobre todo en pacientes con retraso del vaciamiento gástrico, en posoperatorios de esófago o estómago. Las ventajas es que, a diferencia de la gástrica, nos disminuye un poco el riesgo de broncoaspiración. Y las que ya son las que ya son métodos definitivos o prolongados mayores a 3 meses, tenemos la gastrostomía y la yeyunostomía. El método de infusión, tenemos dos opciones, puede ser por infusión continua o por bolos. Por bolos, digamos que es la preferida siempre y cuando se pueda, porque es la más fisiológica, nos activa mecanismos de hambre y saciedad, es la que más se parece a la normalidad. El paciente tiene horas de ayuno, que también es lo fisiológico, y es ideal administrar por bolos en pacientes que tengan función gástrica normal y sin riesgo de aspiración, y no es ideal en niños con enfermedad asociada a poca tolerancia de volúmenes grandes, como el reflujo gastroesofágico y un retardo del vaciamiento gástrico. O la otra opción que tenemos es la infusión continua, que incluso en la infusión continua se recomienda por lo menos hacer un ayuno de 4 a 8 horas, es decir, la infusión puede ser para 16 horas o para 20 horas. El ritmo y el volumen va a ser constante. Se describen alteraciones en el pH. En realidad no es fisiológica, todo el tiempo hay un estímulo constante en el pH estomacal. Se sugiere siempre utilizar bomba de infusión para este tipo de infusión. También es como la indicada o también lo ideal es tener una forma de entrega transpilórica, perdón, y se puede utilizar en pacientes que tienen alto riesgo de broncoaspiración y que no toleren volúmenes grandes. Las fórmulas enterales se pueden clasificar por varios grupos. Entonces, lo más importante es por la presentación de los nutrientes, donde tenemos, uno, las fórmulas poliméricas, que esto lo que quiere decir es que son enteras, que están compuestas por proteínas complejas junto con los otros macronutrientes, o sea, con los carbohidratos, triglicéridos de cadena larga, vitaminas y minerales, que son las que se prefieren cada vez más utilizar. Están las fórmulas peptídicas, donde las proteínas van a estar hidrolizadas en péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos. Parte de los lípidos también se encuentran en forma de triglicéridos de cadena media. Y usualmente son fórmulas exentas de lactosa y suelen ser bien toleradas, y pues cuando la indicación la tiene son fórmulas muy buenas. Están las fórmulas semialimentales, donde las proteínas a diferencia están extensamente hidrolizadas. El aporte de lípidos están en forma de triglicéridos de cadena media y de cadena larga, los carbohidratos en forma de maltodextrinas, y por último están las fórmulas elementales, donde los macronutrientes están altamente modificados. El 100% del aporte proteico es en forma de aminoácidos libres. Las grasas se aportan como triglicéridos de cadena media y ácidos grasos esenciales. Y los carbohidratos como pequeños polímeros de glucosa. Otra forma de clasificarlos es según la densidad calórica. Tenemos las normocalóricas, que es cuando hablamos de 1 kilocaloría por mililitro, y las hipercalóricas de 1.5 a 2 kilocalorías máximo por mililitros. Tenemos según la densidad proteica, normoproteica e hiperproteica. Normoproteica cuando el contenido proteico es inferior al 16% del valor calórico total, y hiperproteica, que es cuando el contenido proteico es superior al 16% del volumen total, y estas formas
fórmulas están indicadas sobre todo en situaciones de alto estrés metabólico o pérdidas proteicas elevadas. Otra clasificación es por su osmolaridad, tenemos las isotónicas y las hipertónicas, y por grupo etario, ya que es para situaciones especiales, las fórmulas para prematuros, las fórmulas estándar para los lactantes, están las fórmulas infantiles de iniciación y continuación, y ya las fórmulas para niños mayores de 12 años. Y también están las fórmulas para necesidades especiales específicas, que ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de ellas, que son para diversas patologías con características específicas que cumplen efectos terapéuticos. Listo. Entonces, en Colombia tenemos muchísimas fórmulas enterales disponibles, cada vez más, como les contaba, se intentan utilizar las fórmulas poliméricas que estén completas, obviamente individualizando los casos especiales para escoger cuál es la mejor para ese paciente. Entonces, calculamos el requerimiento energético y en base a las calorías de la fórmula, calculamos el volumen que requiere. Y escogiendo cómo lo vamos a poner, si es por bolus o si es por infusión continua, con ayunos de 4 u 8 horas, como les mencionaba ahorita. Como también en la clasificación que les dije, hay unas que son hipercalóricas para condiciones donde el gasto energético está aumentado o donde hay aumento de las pérdidas energético-proteicas, de las que más utilizamos, sobre todo aquí en San José, por ejemplo, el Pediasure, que tiene una kilocaloría por mililitro. Plumpinot se puede utilizar en pacientes sobre todo que tienen como factores de desnutrición. El Nutramigen Premium, que son extensamente hidrolizadas para tratamiento de alergia a la proteína de la leche de vaca. Hay muchísimas fórmulas. Acá les quería mostrar un poco de las fórmulas para situaciones especiales, como por ejemplo para pacientes diabéticos o intolerancia a la glucosa. Hay fórmulas como el DIU en líquido o Glucerna en niños que ya pues, más grandes, adolescentes. Para enfermedad hepática también hay fórmulas especiales, por ejemplo la Enterex Hepatic. Para la enfermedad renal crónica también está la ProWay renal crónico, que es para pacientes no dializados, y cuando el paciente está en diálisis tenemos NeproBP, y cuando es en prediálisis, perdón, es NeproBP, y cuando el paciente ya está en posterior hemodiálisis, NeproAP líquido. La fórmula Osmolite también es bastante utilizada en paciente crítico, en estrés metabólico, acá en la unidad de cuidado intensivo, en pacientes con quimioterapia y radioterapia también muy bien tolerada. Las complicaciones que surgen a partir del uso de la nutrición enteral en los niños son de incidencia muy baja, sin embargo, hay que tenerlas en cuenta. Un factor que de pronto no es una complicación, pero sí es súper importante saberlo, es que el uso prolongado de la nutrición enteral en niños se asocia con un pobre desarrollo de las capacidades motrices orofaciales, el síndrome de realimentación que se puede presentar tanto en enteral como en parenteral, aunque es más frecuente en enteral, es básicamente la presentación de diversas manifestaciones clínicas que surgen con el inicio del soporte nutricional en un paciente que está desnutrido. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones son secundarias como a un proceso adaptativo que hace el cuerpo del paciente, porque es un paciente que tenía depleción de todos los elementos de fosfato, magnesio, potasio, nitrógeno, y el inicio de la nutrición induce un cambio, el aumento de la secreción de insulina. Y lo que va a hacer cuando aumente la insulina es que van a disminuir más los niveles séricos de estos electrolitos y pueden llegar a tener manifestaciones potencialmente mortales. Los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer síndrome de realimentación son aquellos pacientes con desnutrición severa, anorexia nerviosa, estados caquéticos asociados a cáncer también es muy importante, y estos pacientes los debemos vigilar minuciosamente con controles periódicos de electrolitos, función renal. En general, estos pacientes con estos factores de riesgo para hacer síndrome de realimentación se recomienda iniciar aproximadamente con el 50-75% de una manera muy progresiva de los requerimientos energéticos, e ir haciendo los ascensos cada 3 días a 5 días aproximadamente. La contaminación bacteriana de los nutrientes cada vez se ve menos en realidad, porque los sistemas ya son cerrados y están listos para usar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es solamente de que la nutrición sea un sistema cerrado, sino las técnicas inadecuadas de manipulación, ausencia de lavado de manos. Entonces aquí también es importante, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Las deficiencias de micronutrientes también cada vez lo vemos más, cada vez utilizamos fórmulas más enteras, poliméricas, y hay estudios que muestran que a pesar de que hay fórmulas específicas para cada edad y para cada situación, hay muchos pacientes que igual presentan déficit de algunos micronutrientes.
Perdón, hay algunos pacientes que igual presentan déficit de algunos micronutrientes, sobre todo de vitaminas y minerales, ya que estos tienen mayor riesgo de inestabilidad y su absorción puede variar según diferentes situaciones del paciente. Las otras complicaciones son las asociadas a la intolerancia, como la regurgitación, aspiración, náuseas, emesis y diarreas. El algoritmo para toma de decisiones, entonces, es un paciente que requiere soporte nutricional. Acuérdense que la indicación grande o general es, bueno, es un paciente que tiene un tracto gastrointestinal que está funcionando, sí o no. Si el tracto gastrointestinal sí está funcionando, entonces, bueno, optamos por el método preferido, que es la nutrición enteral. Evaluamos el riesgo de aspiración, cómo están los reflejos protectores de vía aérea también, y en base a esto prevemos cuánto tiempo aproximado va a requerir de nutrición enteral este paciente y escogemos la vía de administración y la ruta. La nutrición parenteral, entonces, puede ser utilizada en todo niño desnutrido o con riesgo de desarrollar desnutrición aguda o crónica para dar cobertura a sus necesidades nutricionales, siempre que éstas no se logren eh, completamente por vía enteral. Entonces recordemos que la vía enteral es el método preferido, pero la vía enteral puede ser insuficiente debido a una ingesta limitada o debido a otros factores que también ya mencionamos, o un paciente que va a ser llevado a cirugía, que está en un protocolo de ayuno, requiere reposo intestinal, o porque simplemente presente síntomas importantes de intolerancia, dolor, distensión, diarrea. La administración, es importante también decirles que la administración de la nutrición parenteral no impide el uso concomitante de la vía enteral. En realidad, mientras lo que se pueda dar por vía enteral se debe dar, y complementar aportes con nutrición parenteral si es la indicación. Y como norma general, a excepción de los recién nacidos pretérmino, todo paciente pediátrico en el que no sea posible la vía enteral entre 5 a 7 días es candidato para nutrición parenteral, o antes si el paciente ya estaba desnutrido y pues cumple la indicación. Las indicaciones específicas que se encuentran en la literatura pues son muchísimas, y se pueden agrupar también en diferentes grupos, como la nutrición enteral, en patologías digestivas y patologías extradigestivas. Las digestivas, pues principalmente las intervenciones quirúrgicas, condiciones donde hay mala absorción, donde hay alteración en la motilidad, y en las extradigestivas también están los posoperatorios de otras cosas que no sean del tracto gastrointestinal, pero que también requieren un protocolo de ayuno, condiciones críticamente y hemodinámicamente graves, descompensaciones de errores innatos del metabolismo. También hay unas fórmulas especiales para ellos. También muy importante que no se nos olvide, el paciente oncológico también es una es indicación de nutrición parenteral, mucositis, sobre todo pacientes, pues hay diferentes revisiones en la literatura, la mayoría hablan que a partir de grado 3 en adelante es un paciente candidato para nutrición parenteral. Las vías de acceso pueden ser por periférico o central, a pesar de que cada vez preferimos, o bueno, siempre preferimos una vía central. También se puede evaluar la vía periférica, sobre todo en neonatos cuando utilizamos los percutáneos. ¿Y cuál es la diferencia de utilizar una vía periférica a una vía central, o qué es lo que sucede? Lo más importante es la osmolaridad. En la literatura hablan de que una vía periférica no puede superar más de 850 miliosmoles la osmolaridad de la solución que vamos a infundir. En niños pequeños, en neonatos, como les contaba, se pueden utilizar catéteres venosos percutáneos, que les va mucho mejor. Sin embargo, en niños grandes esto no está bien estudiado y la calidad de la evidencia es muy baja. Y la vía de acceso central es la preferida inicialmente, y acá ya también, dependiendo de cuánto tiempo estamos previendo que va a recibir la nutrición, miramos a ver cuál es el catéter preferido, si es tunelizado o no tunelizado. Tunelizado sobre todo en pacientes que va a ser mayor de 3 meses, largo plazo, que requiere como prácticamente una vía permanente para nutrición parenteral. El método de infusión, entonces, para la nutrición parenteral siempre es a 24 horas, sobre todo por la permeabilidad del catéter. Sin embargo, hay situaciones específicas que no voy a abarcar en esta charla, porque eso es otro capítulo, donde se puede ciclar la nutrición parenteral, sobre todo cuando es prolongada y la paciente tiene compromiso hepático y colestasis. El aporte energético de las soluciones de nutrición parenteral.
los carbohidratos que utilizamos la glucosa al 50% es de 3.4 kilocalorías por gramo, los aminoácidos de 4 kilocalorías por gramo y los lípidos que vienen al 20% y son los que utilizamos acá de 4 kilocalorías por gramo. Entonces, para hacer un ejercicio ya más práctico, recordemos que lo primero que vamos a hacer es calcular el requerimiento energético con la fórmula de Schofield. Y en pacientes que tengan alto riesgo de desnutrición y alto estrés metabólico, cirugías mayores que se complicaron, neoplasias, fibrosis quística en agudización, debemos siempre corregir por un factor de estrés de 1.1 o 1.2. En las cirugías normales, en las cirugías no complicadas, no hay razón para corregir por este factor de estrés. Y para lactantes, la fórmula de Schofield, sobre todo en los menores de 1 año, estas ecuaciones nos pueden calcular cifras muy por debajo de las necesidades reales y no contemplan el crecimiento acelerado en esta edad. Entonces, para ellos, sobre todo menores de 1 año, recomendamos utilizar lo que vemos en la tabla 2, donde están las recomendaciones basadas en el gasto energético total, pero se incluye el crecimiento. Entonces acá tenemos un ejemplo, un paciente masculino de 8 años que pesa 25 kilogramos, está en un posoperatorio de una cirugía no complicado, sin embargo está en protocolo de reposo intestinal porque posiblemente requiere una nueva intervención, el paciente está estable hemodinámicamente, utilizamos la fórmula de Schofield para un niño de entre 3 a 10 años y esto nos va a dar un requerimiento de 1071 kilocalorías al día. Y en base en esto vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo segundo que vamos a calcular, como ya les mencioné, que es lo más importante de los macronutrientes, es el aporte de proteínas, debido a la respuesta metabólica que ya también les mencioné, para que el balance negativo de proteínas no nos resulte en una pérdida de la masa muscular magra y no nos dé como peores resultados en el paciente. Entonces, recordemos que la guía ASPE en 2017 nos recomienda un consumo mínimo de 1.5 gramos por kilogramo al día. En lactantes y niños es un poco mayor. Y las proteínas acá las administramos en forma de solución de aminoácidos que vienen al 10%, es decir, en 100 cc hay 10 gramos. Tenemos que tener precaución en pacientes renales, hepatopatías y errores innatos del metabolismo, que son un capítulo aparte. Y para nuestro ejemplo de nuestro paciente de 25 kilogramos por 1.5 gramos, que es lo que nos recomienda la guía Aspen, nos da un requerimiento de proteínas de 37.5 gramos en un día. Entonces, siempre cuando calculemos el aporte, tenemos que calcular cuántas calorías nos va a dar este aporte y cuánto es el volumen que vamos a administrar para poder hacer el balance al final. Entonces, las calorías, recordemos que las proteínas son 4 kilocalorías por gramo, como vamos a poner 37.5 gramos de proteína, multiplicamos, esto nos da 150 kilocalorías, y el volumen, hacemos regla de 3, en 100 cc hay 10 gramos, entonces 37.5 gramos, ¿cuántos cc van a ser? Y el volumen nos va a dar de 375 mililitros. El requerimiento de lípidos, entonces recordemos que es súper importante porque está aumentada la demanda en el estrés metabólico, además también son importantes para el neurodesarrollo, nos ayudan a disminuir un poco la osmolaridad de la solución y se recomienda que los lípidos deben constituir del 25 al 40% de las calorías no proteicas, se deben iniciar de 1 a 3 gramos por kilogramo al día y en algunas circunstancias hay que tener precaución y reducir un poco los aportes a 0,5 a 1 gramo por kilogramo al día, como en las infecciones graves, porque hay disminución de la lipoproteína lipasa, en la hiperbilirrubinemia neonatal por riesgo de ictus, pacientes trombocitopénicos por debajo de 100.000, insuficiencia hepática, enfermedades pulmonares, y la presentación de los lípidos acá vienen al 20%, es decir, en 100 cc hay 20 gramos. Y volvemos a hacer el mismo cálculo. En este paciente vamos a empezar con 1.5 por 25 kilogramos, es decir, 37 gramos es lo que vamos a utilizar y siempre calculamos volumen y calorías. Entonces, para un volumen, haciendo la regla de 3, nos da un volumen de 185 cc y las calorías multiplicando, recuerden que 1 gramo equivale a 10 kilocalorías, entonces regla de 3, 37 gramos equivalen a 370 kilocalorías. Esto lo vamos a ir llevando para ir sumando y ahorita vamos a hacer el balance completo. El requerimiento de carbohidratos, utilizamos la D-glucosa, es el hidrato de carbono indicado en la nutrición parenteral, es básicamente el responsable de la osmolaridad de la solución. Su aporte no debe exceder el 60 al 75% de las calorías no proteicas, esto equivale al 50% de las kilocalorías totales. Y el cálculo lo haremos según el flujo metabólico, que debe ser siempre progresivo, tratar de empezar con lo más bajo, excepto en recién nacidos, que es otro capítulo aparte.
Y esto empezamos con lo más bajo, con el fin de evitar la hiperglicemia, la diuresis osmótica y como las condiciones o los efectos adversos que nos pueden presentar a infundir altas cantidades de glucosa, perdón. Entonces utilizamos dextrosa al 50%, es decir, que en 100 cc hay 50 gramos. Acordémonos que por vía periférica la dextrosa idealmente nunca debe pasar el 10 al 12%, por vía central pues no hay problema. Vamos a ver acá nuestro ejemplo. Entonces, es un paciente, recordemos, de 8 años y yo escogí iniciar con un flujo metabólico de 4 miligramos por kilogramo minuto, que esto nos va a dar un aporte de 144 gramos que necesitamos en un día. Ahora calculamos nuevamente el volumen y las calorías, un volumen de 288 cc haciendo regla de 3 con dextrosa al 50%, teniendo en cuenta que en 100 cc hay 50 gramos, y sacamos las calorías teniendo en cuenta que un gramo de carbohidratos son 3.4 kilocalorías, hacemos regla de 3 y esto nos da 498 kilocalorías. Entonces, el total del aporte calórico arriba en el cuadro agua marina de primeras puse el gasto energético en reposo que habíamos calculado con la fórmula de Schofield y abajo vamos a hacer la suma de las calorías de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos que acabamos de hacer y esto nos da un total de 1009 kilocalorías al día de 40.4 kilocalorías por kilogramo, que es muy similar al cálculo que hicimos con Schofield y si vemos en las tablas de la OMS para el requerimiento calórico según el grupo etario, según por fórmula de Schofield, vemos que entre 6 y 12 años el rango puede estar entre 33 y 45 y a este paciente nos da 40.4, es decir, está perfecto dejarlo así. El balance de nitrógeno, aunque digamos que en la literatura todavía lo encontramos mucho y es importante mencionarlo, cada vez se está utilizando menos porque se ha encontrado que no tiene la relevancia que se pensaba que tenía. Y hay dos relaciones importantes que se utilizan para estimar el balance de nitrógeno aportado por las proteínas. Entonces, primero tenemos la relación de calorías no proteicas sobre gramos de nitrógenos, que es muy sencillo, simplemente hacemos el cálculo de requerimiento de proteínas, que ya lo hicimos, calculamos las calorías no proteicas. Entonces, si habíamos dicho que este paciente requería 37.5 gramos de proteína al día, esto lo vamos a multiplicar por 4, es decir, que las calorías que le vamos a dar de proteínas al día son 150. Y al cálculo total que hicimos, o lo que nos dio la suma de todos, pues le restamos estos 150 y ahí nos van a dar las kilocalorías no proteicas. Después de esto ya podemos hacer el cálculo de los gramos de nitrógeno, que como se hace es todos los gramos de proteínas, es decir, las 37.5 gramos de proteína, lo dividimos en una constante de 6.25 y esto nos dan los gramos de nitrógeno, que son 6 gramos de nitrógeno. Y finalmente para hacer la relación, entonces es la relación de calorías no proteicas que nos había dado 859 dividido en los gramos de nitrógeno, que esto nos da 143. En las guías ASPE nos recomiendan que en un paciente crítico tenemos mantener esta relación entre 80 y 120. Sin embargo, en la literatura pues vamos a encontrar que este no es un rango súper específico y que puede variar en pacientes moderados o pacientes en condiciones moderadas de 120 a 150, pacientes sanos mayores de 150 estaría bien. Y la otra relación son las calorías no proteicas sobre gramos de proteína, que como su nombre lo dice, cogemos las calorías no proteicas que ya las habíamos calculado anteriormente, que eran 859, dividido en los gramos de proteína, que en este paciente nos va a dar 23. El valor normal es entre 23 y 32 y esto nos ayuda a mirar a ver que si estoy aportando más calorías no proteicas o si me está haciendo falta las calorías no proteicas y por el contrario, esas proteínas que yo le estoy dando van a ser utilizadas como energía y no como dirigidas a la masa magra, que es el objetivo que nosotros tenemos. El fósforo, entonces, uno puede empezar con cualquier electrolito, sin embargo, la recomendación es iniciar con fósforo. ¿Por qué? Porque al administrar fósforo también estamos dando sodio, que viene en forma de glicerol fosfato, que un cc trae 1 milimol de fósforo y 2 mil equivalentes de sodio, entonces aquí también ya estamos aportando sodio, es lo ideal iniciar con esto. La dosis de fósforo es de 0,5 a 1.5 milimoles por kilogramo día. Podemos iniciar a dosis de la mitad, un cc por kilogramo al día, que nos daría 1 milimol por kilogramo al día.
y en este paciente que vamos a hacer un cc por kilogramo, entonces 1 por 25, que es nuestro ejemplo, son 25 cc que vamos a poner de fósforo. ¿Y cuánto tiene esto de sodio y cuánto tiene de fósforo? Entonces ya dijimos que si en un cc habían 2000 equivalentes de sodio, hacemos regla de 3 para 25 cc, entonces en ese cc de fósforo le estamos dando a ese paciente 50.000 equivalentes de sodio. Y de fósforo, si en un cc hay 1 milimol de fósforo, 25 cc, pues van a haber 25 milimoles de fósforo. Después si calculamos el sodio y miramos a ver cuánto nos falta. Entonces el sodio lo administramos en forma de catrol, que la ampolla viene de 2000 equivalentes por mililitro, la dosis es de 2 a 4000 equivalentes por kilogramo al día, lo ideal es iniciar con la mitad de la dosis. En este paciente vamos a iniciar con 3000 equivalentes por los 25 kilos, es decir, que requiere 25.000 equivalentes de sodio al día, y como en el cálculo del fósforo vimos que ya le estábamos administrando 50.000 equivalentes de sodio, entonces nos faltarían solamente 15.000 equivalentes, hacemos regla de 3 con la ampolla, es decir, vamos a añadir 7.5 cc de natrol. El potasio se administra en forma de cloruro de potasio, de catrol, que la ampolla viene igual, 2.000 equivalentes en 1 mililitro. La dosis es de 1 a 3.000 equivalentes por kilogramo al día. Iniciamos a la mitad de la dosis. En este paciente hicimos ese cálculo, 2.000 equivalentes por los 25 kilogramos, es decir, requiere 50.000 equivalentes de potasio. Hacemos regla de 3 y estaríamos administrando 25 cc de catrol. El calcio lo administramos en forma de gluconato de calcio, que la ampolla viene en el 10%, es decir, en 100 cc, hay 100 miligramos, es decir, que en un cc van a haber 100 miligramos y 10 gramos cada 100 cc. La dosis es de 100 a 300 miligramos por kilogramo al día. Y recomendación iniciar con la mitad, es decir, 25 kilogramos por los 200 miligramos, son 5.000 miligramos al día. Hacemos regla de 3 y añadimos 50 cc de gluconato de calcio. El magnesio se administra en forma de sulfato de magnesio, la ampolla viene al 20%, es decir, 200 miligramos en un cc. La dosis es de 30 a 50 miligramos por kilogramo al día. Recomendación iniciar por la mitad, que para 25 kilos son 1.000 miligramos de magnesio al día. Hacemos regla de 3 y añadimos 5 cc de sulfato de magnesio y todo esto lo vamos sumando ahorita para hacer el balance total. Las vitaminas vienen en diferentes presentaciones. Estas son las que tenemos disponibles acá en el Hospital San José. Que según la edad de si es neonato y según hasta 10 kilos o mayores de 11 años, la dosis va a cambiar. En este caso, para este paciente, que es un paciente que es, perdón, que es un paciente que pesa más de 10 kilos, pesa 25 kilos, vamos a utilizar Soluit, es decir, 10 mililitros al día, que esa es la dosis para mayores de 10 kilos a mayores de 11 años. Los elementos traza, que los vamos a hacer o sea, el cálculo siempre se va a hacer es en función del zinc. Vienen dos presentaciones, nosotros tenemos acá en San José disponible el Pediatrace, que viene de 250 microgramos en 1 mililitro, y esa es la dosis en niños sanos, no complicados, que es de 50 microgramos por kilogramo al día, que si hacemos la multiplicación por los 25 kilos de nuestro paciente, nos va a dar una dosis de 1.250 microgramos al día, hacemos regla de 3. Entonces, acá lo que vamos a hacer es sumar todo el volumen total, cuánto cc de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, del fósforo, del sodio, del potasio, del calcio, del magnesio, de las vitaminas y de los elementos traza, y esto nos va a dar un volumen total de 975 cc. Ahora tenemos que calcular cuál es el aporte hídrico de ese paciente por Holiday Segar y por superficie corporal para niños, sobre todo mayores de 10 kilos. En este paciente utilizamos superficie corporal que nos da la fórmula de 0.93 por 1.500 mililitros al día, y esto nos da un volumen de 1.390 cc al día. Y a ese volumen total le restamos el volumen que nos dio todo el cálculo de la nutrición parenteral, es decir, a 1.390 le restamos los 975 que le calculamos, es decir, el paciente requiere 415 cc de agua destilada y la orden médica es el volumen de nutrición parenteral calculado, que eran 975 cc más 415 cc de agua destilada, lo dividimos en 24 horas para pasar a 58 cc por hora. Dentro de las complicaciones, entonces, se pueden dividir en mecánicas, metabólicas, infecciosas, y hacer especial énfasis en las alteraciones hepáticas y óseas. Voy a mencionarlas.
Sin embargo, esto es un capítulo ya un poco más extenso, tiene muchas más complicaciones que la nutrición enteral. Dentro de las mecánicas están todas las secundarias a las inserciones anómalas o desplazamientos, o sea, neumotórax, hemotórax, hemopericardio, arritmias, la retirada accidental que puede sangrar el sitio de punción o incluso se puede ver la nutrición parenteral sobre la piel, como se ve en la foto que tenemos a la derecha, arriba. La obstrucción extrínseca, que se ve que porque no se puede aspirar o no se puede infundir, y la obstrucción intrínseca, que puede ser trombótica o no trombótica. Las complicaciones metabólicas, entonces son los cambios metabólicos inducidos por la realimentación, que acá puede estar el exceso, sobre todo, como les contaba, el síndrome de realimentación en un paciente que tiene de por sí déficit de muchos nutrientes, o puede ser incluso una complicación por déficit de nutrientes. Y también acaban, aunque cada vez se presenta menos porque cada vez son más seguros los sistemas, la presencia de tóxicos o contaminantes procedentes de los materiales. Las infecciosas pueden ser locales o generalizadas, generalmente es por los gérmenes que tenemos en la flora piel. Y las complicaciones hepáticas, muy importante y la más frecuente en pediatría, es la colestasis. Que la colestasis inicialmente, como o el paraclínico más sensible que tenemos y el que más rápido se eleva es la gamma glutamil transferasa, es el test con mayor sensibilidad, es aproximadamente del 89%. Su elevación tiene lugar aproximadamente después de la segunda semana, sin embargo, esto no es como un rango, un día en específico. Seguida posteriormente de la elevación de la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, y digamos que la elevación de las transaminasas siempre es un poco más tardía. Los factores de riesgo para presentar colestasis son la duración, el tiempo de duración de la nutrición parenteral, los episodios de sepsis empeoran estos cuadros, la prematuridad y la hipoalbuminemia. Listo. Y la enfermedad ósea metabólica asociada a la nutrición parenteral, también es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo en los recién nacidos. Y es, aunque los mecanismos no se conocen de manera precisa, se sabe que el causante principal o lo más estudiado, el factor individual que contribuye a la enfermedad ósea metabólica es el balance negativo de calcio. En la tabla 5, que está a la derecha, vemos el efecto que producen ciertos elementos que utilizamos en la nutrición parenteral sobre el metabolismo cálcico y vemos que, por ejemplo, aminoácidos, dextrosa y electrolitos afectan o aumentan la hipercalciuria. Y esta hipercalciuria va a ir acompañada también de una hiperfosfaturia con la consecuente depresión de ambos electrolitos a nivel corporal. Por lo tanto, el aporte de ambos iones es fundamental para evitar las pérdidas de dichos elementos. Sin embargo, pues hay que prestar mucha atención porque también aportar más fósforo y más calcio nos puede llevar a una complicación, a que se precipiten y provoquen otros efectos adversos. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo sé que es un tema muy extenso. Espero haber abarcado de manera general el soporte nutricional con un pequeño enfoque al paciente crítico. Y bueno, si tienen preguntas, estoy atenta. Cata, mil gracias. Creo que la presentación te quedó muy completa, era un tema muy largo, trataste de escoger lo que ibas a decir y creo que pudiste pasar más o menos por todo